Listo, bueno, pues comencemos. Tenemos esto, flujo eléctrico y ley de Gauss. Vamos a ver cómo se asocian estas dos cosas. Bueno, en primer lugar, necesitamos definir... No estoy transmitiendo, ¿verdad? Ay, ay. A ver, No, profe, no se ve nada. se me olvidó. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Flujo eléctrico y ley de Gauss. Entonces, comenzamos con esta parte, flujo eléctrico. Bueno, ustedes lo pueden imaginar como cualquier otro flujo. El flujo que más tenemos en la memoria o grabado en nuestro consciente, pues es el flujo como si fuera agua, ¿no? Flujo hidráulico podría ser. Bueno, entonces la idea es calcular el flujo eléctrico. ¿Pero qué necesito para calcular esto? Un elemento de superficie, diferencial de área. ¿Por qué es diferencial de área? Bueno, porque apenas es un pedacito de la superficie total en la que vamos a sacar el flujo total. ¿Ok? Entonces, este es un pedacito de área bueno, y a través de ella fluye ¿quién? Un campo vectorial. En este caso, pues el único campo vectorial que nosotros hemos visto, pues es el campo eléctrico. Entonces, imagínense que es el campo eléctrico atravesando una superficie. ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a definir el flujo de nuestro campo eléctrico a través de esta diferencial de área? Pues podemos hacer una multiplicación o un producto punto a través de los vectores campo eléctrico y diferencial de área. Pero como apenas esto es un pedacito, entonces esto apenas genera un pedacito de ¿qué? Del flujo. Vean la letra con la que se denota el flujo, es una phi. Entonces, para poder obtener el flujo total, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues parece un poquito obvio, ¿no? Hay que integrar, pero antes de eso hay que definir un detallito sobre la superficie que vamos a trabajar. Y un detallito que parece obvio, ¿no? Es, si yo quiero sacar un número concreto, pues quiere decir que necesito saber cuál es la superficie en la que yo voy a medir este flujo. Y esa superficie pues tiene que ser finita, ¿ok? Entonces, esa es la primera definición. Para que esto funcione, esta superficie tiene que ser finita. Entonces, ahora sí habría límites de integración y ya habría un área sobre la cual definir cuánto campo vectorial está atravesando el, eh, en esa superficie. Entonces, ahora Profe, sí, ¿por qué vamos a sale integrar. doble el símbolo de integral? Ah, ya, porque es una integral superficial. Estamos hablando de área. ¿Quién preguntó, Mauricio? Sí, fui yo, profe. ¿Ya llevaste vectorial? Apenas, o sea, lo estoy Apenas. empezando a tener este semestre. Todavía no hablan de dobles integrales y triples integrales. No, seguimos No. más bien en, o sea, en la doble derivada. Bueno, pues entonces también te lo puedes imaginar así. Nada más que el asunto de la doble integral, pues mm, tal vez es un poquito más sencillo de entender, porque en este caso, esta doble integral, si pensamos en el sistema cartesiano, sabemos que esta superficie tiene componente en X y componente en Y. Entonces, esa doble integral sirve para eso, primero para integrar sobre X y después para integrar sobre Y. Por eso, si nosotros hacemos volúmenes, si esto en lugar de ser diferencial de área fuese un volumen, pues tendríamos que meter otra integral que integre sobre Z. ¿Ok, Mauricio? De acuerdo, profe. Ok, entonces, como estamos haciendo superficial, pues nada más es en dos dimensiones. Entonces, aquí ya tenemos la primera definición. El flujo eléctrico es igual a la doble integral del campo eléctrico producto punto con la diferencial de área. Ahora, recuerden, ¿cómo podemos interpretar un producto punto? Lo vamos a interpretar a través de la idea de una proyección. Y esto lo vamos a retomar y lo vamos a usar justo en unas cuantas diapositivas más para simplificar nuestro análisis matemático. Ok, entonces aquí recuerden, la integral es prácticamente, integrar es prácticamente sumar. Y entonces lo que estamos haciendo es sumar todos estos pedacitos de diferencial de campo, perdón, diferencial de flujo eléctrico para obtener el flujo eléctrico total. ¿Va? Bueno, tal vez querían copiar. Espera un segundito.
Listo. Entonces, continuamos con esto. Y ahora necesitamos algo, bueno, definir otra cosa que aplica sobre nuestra superficie. Ya dijimos que es finita. Entonces, a partir de esa superficie ya podemos determinar un flujo total. Ahora necesitamos que sea cerrada. ¿Qué implica que sea cerrada? ¿Cómo sería una superficie abierta? Pues una superficie abierta, pues se la pueden imaginar tal cual como una cartulina, ¿no? ¿Es una superficie finita? Sí. Abierta también, ¿ok? ¿Y qué se pueden imaginar como una superficie cerrada? Pues bueno, una esfera hueca, ¿vale? Entonces, pensemos en ese ejemplo de la esfera hueca para poder definir lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Entonces, dice, para superficies cerradas, la dirección del vector diferencial de área es siempre perpendicular a la superficie con una carga neta Qn, que estamos ahí viendo la notación, y el flujo entonces será el siguiente. Ahora, ¿qué implica o qué cambia que la superficie sea cerrada? Cambia y afecta en la notación de la integral. ¿Cómo? De esta manera. Ahora ya no tenemos una integral de las normalitas que ustedes conocen, tenemos una integral cerrada. ¿Alguien había visto integrales cerradas? No, ¿No? ¿Nada en integral sobre estas o algo en vectorial? Ok. No, profe. Uy, bueno. Idea básica, y creo que... Oh, bueno. ¿Qué pasa si ustedes integran, como normalmente lo hacen, sobre una función... ¿Cuál empieza en cero? Seno. Integran hasta 2pi. Pues ustedes saben que la integral es el área bajo la curva, a grandes rasgos, ¿no? Entonces ustedes encontrarán hasta pi cierta área, ¿va? Y dices, ahí va todo bien. Ahora, si ustedes continúan integrando de pi a 2pi, pues se encontrarán con esa misma, con una área igual, ¿no? Pero con signo negativo. ¿Y qué pasa? Pues que el resultado de esa integral bajo estos límites, pues les va a dar 0. Pero si ustedes querían calcular el área bajo la curva que hay en esta función en particular, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues aquí falla algo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es integrar a partir de una función de línea. Entonces, lo que hay que modificar aquí es que esto está, vamos a ponerle aquí que está en función del tiempo. Entonces sería cambiar el tiempo, hacer un cambio de variable a una, ¿cómo se le llama? Variable de línea, a ver si se le conoce, con la letra S. Y ahora sí, en términos de una integral cerrada, ustedes ahora podrán obtener, vamos a ponerle aquí una función de S, diferencial de S, podrán obtener el área bajo la curva. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Es una herramienta matemática distinta, bueno, basada en la integral, pero con funciones muy específicas, que apliquen casos muy específicos. Y siendo o buscando la similitud con lo que estamos viendo nosotros, ese caso muy específico, pues es la superficie cerrada, ¿vale? Entonces, no se compliquen tanto, ahorita vamos a ver cómo pasar de este tipo de integral cerrada a integrales normales y listo, para que no nos metamos en mayores problemas. Pero bueno, el flujo eléctrico en una superficie cerrada, ya vimos que es esto, ¿no? Y ahora nos dice que de la nada, la ley de Gauss nos indica lo siguiente, que ese flujo eléctrico, siempre y cuando estemos utilizando superficies cerradas, va a ser igual a ¿qué? A la carga neta entre la permitividad del vacío. Y eso es la ley de Gauss. La ley de Gauss dicta que el flujo eléctrico depende de quién? De la carga neta del cuerpo que está generando ¿qué? Que está generando el campo eléctrico entre la permitividad del vacío. Entonces nos habla también del entorno en donde se está desarrollando todo esto. ¿Va? Esta fórmula, pues, es una ley y ahorita vamos a ver de dónde sale la definición. ¿Cómo es que llegamos de esto, de esta integral cerrada a esta definición que parece muy sencilla, ¿no? Carga neta entre epsilon 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá?
parte de la nueva notación. Profe, como que yo estoy un poco perdida. O sea, no estoy como entendiendo bien lo de la ley de Gauss y eso. Ok, bueno, es que ahorita nada más está estipulada. Nada más te dice que el flujo eléctrico es igual a carga neta sobre epsilon cero. De hecho, aquí ya vamos a ver lo de la deducción. No sé si después te voy a preguntar, Marisol, para ver si ya quedó mejor. Va, gracias, profe. Va. Continuamos con esto. Deducción de la ley de Gauss. ¿De dónde sale esto, no? ¿Por qué parece mágico ese resultado? Bueno, para eso pues necesitamos repasar algunos conceptos. ¿Alguien había escuchado de ángulo sólido? No sé, Jorge, Corbera. La verdad no me acuerdo, profe. ¿Te suena ángulo plano al menos? Radianes. Sí, Ese sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues vamos a partir de esto. Tenemos el ángulo plano, nombre formal, ¿no? Se mide en radianes. Ok, bueno, ustedes también saben que se puede medir en grados, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos en radianes. Ya, bueno, y si se les olvidó, pues vale la pena recordar que un radian es el ángulo plano que corresponde a un arco de circunferencia de longitud igual al radio. Es decir, esta longitud que tenemos aquí, que es el radio, es la misma longitud que tenemos acá. Y entonces en el círculo, pues caben 2 veces pi esa longitud, ¿va? Eso está sencillo, ¿no? Ahora, esto es en 2D. Eso quiere decir que el ángulo sólido es la versión en 3D del ángulo plano. Y se mide en estereoradianes. ¿Ok? Entonces es SR. Y resulta que el estereoradian es el ángulo sólido que corresponde a un casquete esférico cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera. Entonces, esta superficie que ustedes ven acá es igual a R cuadrada. Ahora, en principio parece un conito, ¿no? Pero bueno, vemos que en realidad como está siendo tomado desde el centro de la esfera hasta su superficie, pues se imaginarán que aquí tiene una curvita. Entonces no es precisamente un cono, es un casquete, ¿va? Ahora, ¿esto de qué me va a servir? Bueno, pues vamos a la definición formal del ángulo sólido y veremos su aplicación para llegar a la definición de la ley de Gauss. ¿Alguien tiene dudas de más o menos qué representa el ángulo sólido? Prof, a ver, primero, entonces el ángulo plano es como que la curvita en el círculo y el sólido es El, como que esta superficie en la esfera. el ángulo plano es el ángulo que tú conoces desde hace mucho, ¿no? En un plano cartesiano XY, y aquí sacas un ángulo, ¿no? Nada más que el ángulo sólido, pues ahora ya considera los tres ejes. Entonces aquí tienes X, Y y Z. Y no solo eso, no es nada más un ángulo planito aquí, sino que también considera a la otra dimensión y por lo tanto hace un pequeño casquete. Tal vez es un poquito difícil de imaginar, pero pues es el ángulo que ustedes conocen tal cual, pero con una dimensión extra, Ok. más o menos. Va. Entonces seguimos con esto. ¿Cómo se define un ángulo sólido? Bueno, ustedes se lo pueden encontrar rápidamente como omega mayúscula, eso es ángulo sólido, igual a S entre R cuadrada, donde S es la superficie de proyección del objeto sobre la esfera, es lo que tenemos por acá. Esto sería lo que estamos viendo por aquí también, como un zoom. Y R, pues, el radio de la esfera. Eso ya no hay tanto problema. Pero nosotros vamos a utilizar otra definición, que es la definición íntegro-diferencial. ¿Por qué? Pues aquí tiene la integral y aquí tiene una diferencial. No hay mayor lío. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues tenemos aquí la integral sobre la superficie diferencial de S, que es en realidad lo que yo quiero saber, que es cuánto ángulo sólido hay acá, y entre ¿cómo se llama? El radio al cuadrado. Ahora, el coseno de teta, ¿quién es? Bueno, idealmente,
o la idealidad está representada por esta esfera, los objetos que estamos analizando pues no tienen, ¿cómo diré? Mm, mm, rugosidades o irregularidades en su superficie. Pero como eso es una situación ideal, hay que considerar las ocasiones en las que esto no pasa. Entonces, hay que tomar en cuenta a este ángulo. Este ángulo, ¿quién es? El ángulo que forma esta línea en R, que es la línea de distancia al punto que estamos analizando de S, ¿con respecto a qué? A la diferencial de S, ¿vale? Entonces, teta es el ángulo que forma ds respecto a R. Ahorita no le hagan mucho caso porque vamos a hacer un cambio de variable con esta variable S, ¿va? Ese ángulo es importante. Ahora, aterrizándolo a nuestro caso, que es el de las superficies cerradas. Esa integral sobre la diferencial de S o diferencial de superficie, pues la vamos a interpretar como la doble integral de la diferencial de área. ¿Esto qué significa? ¿O esto qué es a grandes rasgos? Integral de la diferencial, pues es la función, ¿no? Esto en sí es el área, ¿va? Por lo tanto, nada más hay que hacer el cambio de variable. Cambiamos la notación de la integral y en lugar de poner diferencial de S, ponemos diferencial de área. Esta definición, acuérdense de ella en unas cuantas diapositivas más, ¿va? Esa es la definición íntegro diferencial de nuestro ángulo sólido. Continuamos con esto. Ay, Y tenemos que... ¿puedes regresar rapidísimo, por favor? Sí. Gracias. Listo. No, yo también ya seguía copiando. Ok. Ahí voy. Perdón, Me espero un tantito. El ángulo que estamos buscando sería como la medio sombra que pone el objeto naranja, ¿verdad? Sí, ahorita ya hice rayón y medio, pero sería como por acá. Que esto ya sería tomar en cuenta el casquete, Yo ese ya estoy, pequeño profe, ángulo. muchas gracias. Ok. Ahora, la idea es obtener el ángulo sólido total de esta esfera, que es lo que tenemos aquí. Es un caso especial. Evaluar el ángulo sólido de una superficie de radio, el que sea, por eso lo pone ahí como una variable R0, cuyo centro está en el punto, bueno, se supone que está en el punto P, ¿no? Pero ahí me salió chueco el dibujo. Ahí, ahora sí no parece que está chueco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el ángulo sólido. ¿Qué sabemos del ángulo sólido? Pues que tiene la siguiente definición. Ángulo sólido es igual a doble integral cerrada, diferencial de área, coseno de un ángulo que llamamos teta, entre r al cuadrado. Ahora, como esa r mayúscula que teníamos en la diapositiva anterior hacía alusión al radio de la esfera, aquí sabemos que ese radio de la esfera tiene un nombre en particular, que es R0. Entonces hay que ponerlo aquí. ¿Va? El único que sabemos del ángulo sólido. Ahora vamos a trabajar sobre él. Pero para ello, pues tenemos que ver qué le podemos sacar a esto, qué podemos concluir o qué podemos ver en este ejemplo en particular. Bueno, de la diferencial de área, ¿qué podemos observar? Pues nada más lo que nos dice la definición, ¿no? Que esa diferencial de área sale desde la superficie y siempre es perpendicular a ella. Ahora, si nosotros nos imaginamos esta esfera, pues en cualquier punto de la esfera nosotros podemos trazar un vector diferencial de área, siempre apuntando, digamos, como hacia afuera. Y eso, pues, esa dirección siempre sería perpendicular a la superficie, ¿va? En este caso está aquí el vectorcito en color verde y como pueden ver sale desde la superficie de la esfera. Además tenemos el vector R, que este sale desde el centro de la esfera, que está en el punto P, hacia cualquier dirección, ¿va? Ese asunto de que sea hacia cualquier dirección, pues también nos conviene, ¿no?
Porque cual sea esa dirección, siempre va a concordar ¿con quién? Con el vector diferencial de área. Es decir, siempre van a apuntar a la misma dirección. En este caso en particular, ¿va? En este caso especial, siempre apuntan hacia la misma. Ahora, esta evaluación del ángulo sólido, ¿cómo la podemos interpretar? Bueno, lo que queremos obtener es el recíproco a tener el ángulo plano de un círculo total. Entonces, sabemos que esto sería 2pi, ¿ok? Es todo el ángulo que comprende ese círculo. Ahora vamos a ver el resultado que obtendríamos en esta esfera hueca. Tenemos aquí que el ángulo θ es el que forma el vector diferencial de área y el vector r. Y si estos vectores siempre están en la misma dirección, ¿qué ángulo hay entre ellos, Begoña? Vamos a ver si está. Sí, aquí ando, profe. ¿Qué, Dime, perdón? estos dos vectores, diferencial de área y el vector r, resulta que siempre van a apuntar en la misma dirección. Por lo tanto, ¿qué ángulo hay entre ellos? 180, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, Ah, sí, así es. ¿Sí es 0, Begoña? ¿Por qué? sí, ya vi. Porque No, tienen es la que me misma confundí. dirección, ¿no? Ajá, Ok. van para la misma dirección. Muy bien, Ana, también. Listo, Begoña. Entonces está en la misma dirección. Espérate, Begoña. Entonces, ¿esto es coseno de 0 grados o coseno, bueno, perdón, teta 0 grados o teta 0 radianes, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Por lo tanto, coseno de 0, ¿cuánto es, Begoña? Ay, coseno de 0, está fácil. Ah, 1, es que tenía el micrófono 1. apagado. Ok. Entonces ya tenemos un 1 acá, ¿va? Gracias, Begoña. Si nosotros sustituimos ese 1, ahí, adelante. ¿Cómo nos queda esto? Simplificado, ¿no? Integral cerrada, diferencial de área entre el radio al cuadrado, ¿va? ¿Y qué más podemos hacer sobre esto? Bueno, pues el radio es fijo, es ese simple radio de la esfera, no depende de quién, no depende del área, no depende de la diferencial de área, entonces también lo podemos sacar de la integral. 1 sobre R0 al cuadrado por la integral doble cerrada de la diferencial de área. Y ahora sí, ¿qué quedamos sobre esta cosa? Que esto representa el área de la esfera. De la esfera. Entonces tenemos que nuestro ángulo sólido es igual a 1 sobre R0 al cuadrado por área de la esfera. Vamos a ponerle aquí. Y de las fórmulas que tienen desde secundaria primaria, vamos a preguntarle a Rogelio Chávez. Sí, profe. Área de una esfera. O si no, googlealo. Sí, porque... Está fácil. Profe, en lo que lo busca, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, es que entiendo todo lo del ángulo sólido, pero Ajá. quería preguntarle, o sea, por ejemplo, en la fórmula que puso al principio con la que empezó, o sea, Ajá. eso en el diagrama, ¿qué representa? La omega. Ah, ahorita vas a ver con el resultado final. Ah, ok. Gracias. Vale. Es 4pi radio al cuadrado. 4pi radio al cuadrado. Sí, perfecto. Entonces, gracias, Rogelio. Radio al cuadrado. Y esto quedaría así, ¿no? Ahora, ¿a qué radio estamos haciendo referencia? Pues al mismo radio de la esfera, R0. Entonces tenemos esto acá. Por lo tanto, queda muy sencillo, ¿no? Se van los radios y el ángulo sólido de una esfera es igual a 4pi estereoradianes. Entonces,
el ángulo completo, el ángulo sólido completo de una esfera, tal vez es un poquito difícil de imaginar, es 4pi. Pueden imaginarse que es primero 2pi acá y luego los otros 2pi de por acá. Ese es el ángulo sólido, el ángulo en 3 dimensiones. Por eso les digo que es el análogo recíproco al ángulo plano. ¿Qué teníamos en el caso del círculo? Todo el ángulo plano que podemos tener en un círculo, que es 2pi. Todo el ángulo sólido que podemos tener en una esfera es 4pi. ¿Más o menos, Marisol? Ok, sí, profe, o sea, es el ángulo de la esfera como tal, ¿no? Sí. O sea, ok. Ajá. Y tengo una duda, o sea, cuando escribió lo de los estereoradianes, o sea, es R y antes que es una D. Ah, ya. Es mi letra fea nada más. Es una S. Ok, gracias, profe. Ok, déjame moverla acá. Ahí está. Ahora quédense con esto. Primero, la definición formal en forma integro-diferencial y el resultado aplicado a una esfera, ¿va? Entonces, con esas dos cosas vamos a llegar a la deducción de la ley de Gauss. ¿Alguien tiene dudas antes de comenzar con el análisis final? ¿Puedes Vamos repetir ahí. con qué dos cosas llegamos al resultado final, profe? Es que se corta un poco. Ah, ok. Con la definición íntegro-diferencial diferencial del ángulo sólido y el resultado numérico final aplicado a una esfera. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí resultado particular. ¿Va? Entonces, a partir de esas dos definiciones, vamos a llegar a la ley de Gauss. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, observación? Gracias. Ok, entonces seguimos. Partimos de esto. Deducción matemática de la ley de Gauss. Ahora, ¿cómo tenemos que imaginar esto? Bueno, nosotros tenemos una carga puntual, porque aquí estamos usando la de Coulomb. Acuérdense que solo aplica para este tipo de cargas. ¿Y qué voy a utilizar yo como superficie para medir el flujo? Bueno, pues una superficie alrededor de esa carga puntual, que muy convenientemente es una esfera. A esto le vamos a llamar superficie gaussiana O sea, imaginaria. es una esfera porque lo estamos tratando en 3 dimensiones, ¿no? O sea, si fuera en 2 dimensiones sería un círculo. Sí, sí, esto está en 3 dimensiones. Bueno, entonces tenemos este caso, superficie gaussiana imaginaria, que envuelve a la carga puntual, que es quien genera el campo eléctrico, ¿ok? Esta superficie con el campo eléctrico no tiene nada que ver, ¿vale? La superficie es independiente al campo. La carga es quien genera el campo. Entonces ahora nosotros queremos evaluar el flujo total que genera ese campo eléctrico producido por la carga puntual sobre o a través de nuestra superficie gaussiana imaginaria, ¿va? Entonces partimos de esto. Tenemos el campo. ¿Qué más tenemos? Hay que evaluar el flujo eléctrico, que es esto que atraviesa a la esfera, que es el flujo subíndice E. Tenemos esta definición, que es la doble integral cerrada del campo eléctrico por diferencial de área. Ahora, hay un truco que vamos a seguir utilizando a partir de ahora, que es el siguiente. Esto se vuelve un poquito complicado, ¿no? Integral de vectores. Eso como que ya no, bueno, como que ya no llama tanto la atención tratar de resolverlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tratar con esto? Bueno, para empezar, veamos cómo se relacionan estos dos vectores. Se relacionan a través de un producto punto. ¿Qué quedamos que era el producto punto o cómo podemos interpretar el producto punto en términos geométricos? ¿Cómo lo podemos interpretar, Salma? Ah, ¿verdad? A ver.
No sé. Una pro, a ver, vas, José. Creo que era como otro vector que era. No, sí, no, Mm, no me acuerdo, creo que no. No, no me Otro acuerdo. vector no. Mauricio. No sé si me estoy confundiendo con otra cosa, pero yo voy a decir que es el ángulo entre dos vectores. Muy bien. Bueno, así va con esa idea. Va. Entonces, vamos a interpretar esto. Vamos a utilizar los apuntes. Vamos a poner aquí una línea para que no se confunda que corresponde a este ejercicio. Vamos a tener los vectores campo eléctrico, producto punto con la diferencial de área. Tenemos aquí. Vamos a imaginar que desde aquí sale un vector campo eléctrico. ¿Vale? Y que nosotros tenemos una superficie. A ver si genera la figura. Ahí está, perfecto. Tenemos aquí la esfera. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Esta es la superficie gaussiana imaginaria que hemos planteado en la presentación. Y sabemos que al ser una esfera, pues prácticamente tenemos... No, es que la esfera es muy ideal. Vamos a poner algo más complicado. Vamos a poner una estructura ahí medio rara. ¿Va? Entonces yo tengo aquí mi vector campo eléctrico, que viene y es generado por una carga X, no sabemos cuál, pero es puntual. Y ahora yo tengo mi superficie. Esta superficie cuenta con ¿qué? Con un vector, en cada punto de ella, un vector siempre perpendicular a superficie, que sería diferencial de A. Por lo tanto, no necesariamente el campo eléctrico y la diferencial de A van a coincidir, ¿vale? Sin embargo, al atravesar la superficie, este campo eléctrico va a formar un ángulo con la diferencial de área que él toque, que es justo el caso que tenemos acá. El campo eléctrico va a tener su propia dirección, independiente a la diferencial de área. Entonces, lo que van a formar entre ellos es un ángulo, ¿vale? Ese ángulo, teta, es el ángulo que hay entre el campo eléctrico y la diferencial de área. Por lo tanto, forman un triángulo que tenemos aquí. Digamos que la hipotenusa aquí está en campo eléctrico y aquí está la diferencial de área. ¿Va? ¿Qué significa el producto punto en términos geométricos? Significa que es una proyección. Entonces podemos leer este producto punto como el vector campo eléctrico proyectado sobre el vector diferencial de área. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a ponerlo aquí y así. Vamos a imaginar estos dos vectores. Entonces yo estoy proyectando este vector sobre la diferencial de área. Y esto, ¿quién es entonces? Esta proyección es el producto punto de estos dos vectores. ¿Va? Entonces, ¿cómo puedo obtener yo esta proyección? Pues fácil. Las magnitudes por el coseno de teta. ¿Vale? Y así de fácil yo puedo empezar a integrar con magnitudes y me olvido de quién. De los vectores. Profe, entonces esto de las magnitudes por coseno, eso equivale a producto punto. Ok. Sí. Y ya con eso, pues puedo simplificar mi análisis, ¿no? Entonces me regreso a esta parte, veo que aquí tengo lo que acabamos de ver y qué conveniencia tengo por acá. Ahorita vamos a ver cuál es la conveniencia. Ah, bueno, ya. Sustituyo la magnitud del campo eléctrico. Ya no me interesa esta parte del vector. La sustituyo acá. 1 sobre 4 pi epsilon 0 sale de la integral porque es constante. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a la carga puntual que está por aquí. Tenemos al radio de la esfera, que sería R. Vamos a suponer que la carga puntual está en el centro. Y tenemos el ángulo teta. Utilizamos el coseno de ese ángulo. Y recuerden, ¿sobre quién estamos integrando? Sobre el área. Estamos integrando sobre esta superficie gaussiana imaginaria. Por lo tanto, yo también puedo sacar a quién. A la carga. Esa carga no depende de
del área que tenemos aquí definida. Y si yo reescribo esto, ¿cómo queda? 1 sobre 4pi, epsilon 0, q, que multiplica a, diferencial de área, vamos a ponerlo bien acá, diferencial de área, coseno de teta, entre r al cuadrado. Y ahora sí, vamos a preguntarle a Jimena Cepeda. Sí. Jimena, ¿cómo se resuelve esa integral? ¿O a quién se parece esa integral? Ay, la verdad no sé. O ¿No sea, se te hace conocida? De lo que acabamos de ver, ¿no se te hace conocida? sí, o sea, se tiene que despejar, ¿no? Bueno, simplificar. ¿Qué te parece si me regreso a una diapositiva? Mira, A ver, vela vamos. bien, vela bien, vela bien. Ahora sí. ¿A quién se parece? A la integral referencial. A la definición íntegro-diferencial de quién. ¿Quién era este omega mayúscula? Ah, carajo. ¿Quién era esa omega mayúscula? Del área de la esfera. No, el ángulo sólido. ¿Va? Ah, Entonces, ¿qué ya, quiere ya. decir? Que aquí a quién tenemos. Al ángulo sólido, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces ya no hay que resolver nada. Ya lo resolvimos hace ratito. ¿Vale, Jimena? Y ahora sí, José. Sí, entonces queda igual. Sí, ahora sí, José Fernando. Estamos hablando de este caso en particular. Y muy bonito que es que esta superficie sea una esfera. ¿Cuánto vale el ángulo sólido de esa esfera? 4pi. 4pi. ¿Y qué pasa con esto, Marisol? ¿Quién se va? Profe, me perdí un poco, es que estoy tratando de ver arriba y cuando está, Ok. o sea, lo de sustituyendo, como que no entiendo de qué sustituyó. O sea, entiendo todo lo de arriba, entiendo todo lo que nos explicó del producto punto, que lo pasó como a ya, o sea, quitarle los vectores, pero ya cuando, Ajá. o sea, sustituye, no entiendo qué pasó ahí. Ah, ya. O sea, esta parte sí. La de E por dA por coseno de teta, eso sí. Sí, eso sí lo entendí. Ok. Ahora, lo único que me pide acá es sustituir el campo eléctrico. ¿A través de qué? De la definición que tenemos aquí de la ley de Coulomb. Entonces, aquí está el 1 sobre 4pi, que ya está acá, por la carga entre el radio al cuadrado. ¿Ok? Saqué el 1 sobre 4pi de la integral porque es constante. ¿Va? Ok, ya, ok, ¿Ahora gracias. sí tiene sentido? Ok. Sí, ya, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? 4pi se va con este 4pi de acá y finalmente tenemos Q entre epsilon 0. Y esa es la ley de Gauss. Carga neta entre epsilon 0. Y así es como queda demostrada. Ya no me acuerdo de las unidades, pues entonces serían... no, mejor la reviso porque si no voy a poner mentiras. Sí la puse acá, ¿no? Creo. Ahí está. Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Entonces nos vamos para acá. Y listo. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Va? Y así queda demostrada la ley de Gauss, para que vean que no solamente nos vamos a quedar con lo establecido. Ahí está la demostración. ¿Dudas hasta acá? No volveremos a ver en nuestras vidas, o al menos en este curso, el asunto del ángulo sólido, así que pues nos olvidamos de esas complicaciones, ¿no? Pero bueno, era necesario para llegar a la conclusión, o a la deducción, mejor dicho. Si no tienen dudas, pues vamos a obtener Esto va a nuestro venir en el primer examen. campo. No, lo que va a venir en el examen va a ser lo siguiente. Y no, ahorita vamos a ver qué va a venir en el examen. ¿Va? Si no tienen dudas, pues no, este dibujito no lo subí, lo voy a tener que hacer yo ahorita. Ok, dejo que copien tantito, me espero un ratito y listo.
Pero, profe, ¿no nada más la ley de Gauss se utilizaría para ángulos sólidos? Como que no daría más. Ajá, o sea, no podría aplicar la ley de Gauss en un plano. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Bueno, depende hasta dónde lleguemos. Es que los primeros ejemplos son de líneas. No, bueno. No, sí, el segundo ejemplo es el de un plano. Ahorita vamos a ver cómo utilizarlo, ¿va? Cómo calcular el campo eléctrico generado por un plano, pero utilizando ley de Gauss para llegar a ese campo. Bueno, entonces, si ya terminaron esto, lo cierro. Todavía no acaba la presentación porque falta un tema de potencial eléctrico, pero primero las deducciones. Entonces, esto ya quedó y nos vamos a los apuntes. Primero, vamos a darle título a esto. Aplicación de la ley de Gauss para cálculo de campo eléctrico. El primer ejemplo que vamos a ver es me ahorro, campo eléctrico producido por una esfera con distribución superficial de carga. Distribución barra densidad. Ahora, está hablando de una densidad superficial de carga. Eso quiere decir que esa esfera tiene una sigma como densidad superficial. Y esto a su vez nos dice que la esfera está hueca. ¿Por qué? Porque si no estuviese hueca, esa densidad de carga sería volumétrica. ¿Va? Entonces, como no estamos hablando de volúmenes, sino de superficies, nos deja claro que esta esfera se encuentra hueca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, dibujar la esfera. Vamos a poner una esferita por aquí. Ahí está. Esa esfera tiene un radio R0. Vamos a poner que está cargada positivamente. ¿Listo? Y como para cualquier cálculo de campo eléctrico, pues necesitamos ¿qué? Un punto de interés. Ese punto de interés vamos a ponerlo por acá. ¿Va? Déjenme ver si no está muy alejado. Yo creo que así, para que quede bien en el dibujo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? El campo eléctrico, ustedes saben que va a salir desde el punto de interés y que lo genera ¿quién? Es el cuerpo cargado. Vamos a dibujar esta parte acá. Diferencial de campo. No, de hecho no es una diferencial, es el campo eléctrico completo. Campo eléctrico aquí, en el punto P. ¿Va? Ahora, ¿cómo voy a usar la ley de Gauss en este caso? Bueno, pues nada más aquí me falta poner sigma, que es la densidad superficial, y establecer a quién. A la superficie por donde pase o por donde fluye mi campo eléctrico. ¿Va? El cuerpo cargado ya está dibujado ahí en rojo, es una esfera hueca, es el que genera el campo eléctrico. El punto de interés está ahí marcado también, que es el punto P, pero ahora yo necesito mi diferencial de área, ¿no? ¿Por qué? Porque, recordando la ley de Gauss, es esto, el flujo es igual a doble integral cerrada de campo eléctrico por diferencial de área. Y todo esto es carga neta entre epsilon 0, ¿va? Ya tengo esta parte, la del campo eléctrico, pero ¿quién carajos es? ¿O de dónde voy a sacar mi diferencial de área? Pues vamos a utilizar lo mismo
que hicimos para la deducción de la fórmula. Vamos a utilizar una superficie gaussiana infinita, una superficie gaussiana imaginaria. Esa superficie en este caso, y nos conviene mucho que sea ¿qué? Una esfera. A ver si me sale. No lo detectó. Vamos a poner ahí. Ahí está. Ahora déjenme ver si la puedo. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Esta es la superficie que nosotros tenemos que proponer. Y recuerden el nombre, es imaginaria. Superficie gaussiana imaginaria. De hecho, yo puedo proponer cualquier tipo de superficie. Podría ser un cubo que contenga obviamente a la esfera. Puede ser un cilindro cerrado que pueda contener a la esfera. Pero en este caso el más conveniente pues es otra esfera, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Tengo esta parte. Ya tengo a la superficie en la que yo voy a evaluar este flujo eléctrico. Entonces, ya me salió medio chuequito el campo eléctrico, pero tengo que determinar quién sería mi diferencial de área. Esa diferencial de área yo la voy a establecer siempre perpendicular ¿a quién? Pues a mi superficie gaussiana imaginaria, que podría ser ponerla aquí, pero recuerden, yo tengo que ver cómo queda respecto a quién, al campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico lo voy a tener que redibujar, porque esto no va a coincidir. ¿Con base en quién? En el vector R, el vector de distancia, que sería este vector que tengo por acá. Por lo tanto, mi campo eléctrico queda en esta misma dirección, campo eléctrico, y si ustedes se fijan, convenientemente, yo tengo mi vector diferencial de área apuntando en la misma dirección que el vector campo eléctrico. Pero bueno, eso ahorita llegamos. Vamos a ver esta parte. Yo sé que esta integral cerrada con esos dos componentes vectoriales la puedo simplificar utilizando la proyección del vector campo eléctrico sobre el vector diferencial de área. ¿A través de qué? Simplemente usando el coseno de teta. Recordando que el coseno de teta es el ángulo que forma el vector campo eléctrico respecto a el vector diferencial de área. ¿Va? Ahora, si ustedes observan, ¿qué es lo que está pasando aquí? El vector campo eléctrico está en la misma dirección que el vector diferencial de área. ¿Va? Por lo tanto, teta es igual a 0. Vamos a poner aquí 0 radianes. Y por ende, coseno de teta es igual a 1. Por eso es conveniente el uso de la esfera en este caso. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Si nosotros tenemos otro cuerpo distinto, pues muy probablemente esa diferencial de área no coincidiría. Y ahora sí nos estaríamos metiendo en muchos líos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue aquí? Si yo ya sé que esto es 1, pues yo sigo con el cálculo del flujo. Flujo es igual a doble integral de campo eléctrico por diferencial de área. Ahora, este campo eléctrico es dependiente o es función del área de la superficie gaussiana infinita. No, el campo eléctrico solamente depende ¿de quién? Del cuerpo cargado, que sería la esfera en rojo. Entonces, yo puedo sacar al campo eléctrico de la integral con la diferencial del área. Y esto ya lo habíamos dicho. Esa doble integral cerrada con solamente la diferencial de área, pues es el área de la esfera. ¿Pero cuál esfera? La esfera que funciona como superficie
gaussiana infinita, no se me quite eso. Superficie gaussiana imaginaria. Ok, por lo tanto, este flujo eléctrico es igual a ¿qué? El campo eléctrico por área. Y recuerden, ¿cuál es mi objetivo final? Encontrar el campo eléctrico. Entonces dicen, bueno, pues hasta ahí queda, ¿no? Ya tengo una igualdad, tengo un área y tengo un flujo. Pero, recordando a qué me dice la ley de Gauss, esa ley de Gauss me dice carga neta entre epsilon cero. Entonces, a partir de esta igualdad, yo voy a despejar ¿a quién? Al campo eléctrico. Por lo tanto, esto queda, campo eléctrico es igual a ¿quién? Carga neta entre epsilon cero por área. Y si mal no recuerdo, Rogelio nos dio el área de la esfera, ¿no? Sí, 4pi radio al cuadrado. Ok, entonces vamos a ver. Carga neta, 4pi por radio al cuadrado por epsilon cero. Y si yo reescribo esto, ¿a quién se parece? No. ¿A qué fórmula se parece? Ay, ya me salen nombres repetidos. Isaac Alejandro. Vamos a ver si Sí, estoy aquí, profesor. ¿Esa fórmula a quién se parece? ¿A la de campo eléctrico? ¿Campo eléctrico de quién? De... ¿De qué tipo de cuerpo? ¿Una carga puntual, una línea, un anillo o una superficie cargada? ¿Cuál de esas? ¿A cuál de esas se parece? De línea, ¿no? ¿Seguro? Anillo ¿O se circular, parece? ¿no? La carga puntual. Exacto, a la carga puntual. Es prácticamente la misma fórmula que la carga puntual. ¿Ok? Lo único que cambia aquí es ¿quién? La carga neta de la esfera. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer campo eléctrico calculado a partir de ¿quién? De la ley de Gauss aplicado a una esfera cargada. ¿Va? ¿Qué falta aquí? Hacer mención de algo muy importante. Esta R, ¿a quién hace referencia? ¿Al radio de la esfera cargada? No, No, sería el ese es radio de la R0, superficie gaussiana. el radio de la superficie gaussiana. Pero hay que llegar a una conclusión aquí también importante. La superficie gaussiana, el rastro de que utilizamos una superficie gaussiana se debe borrar. No debe existir ningún parámetro que nos hable de esa superficie gaussiana. En este caso, si llegamos a este punto, que voy a marcar en rojo, esa superficie gaussiana sigue viva. ¿A través de quién? Del área, porque esta área está hablando de la superficie gaussiana, ¿va? ¿Cómo me deshago de cualquier rastro de ella? Bueno, pues sigo utilizando la ley de Gauss, llego a esta definición y me quedo con R. R es el radio de la superficie gaussiana, pero eso no cuadra con lo que estoy diciendo, ¿no? Es apenas un ápice de lo que fue esa superficie gaussiana para mí, que fue mi apoyo. Entonces, ¿quién realmente es ese radio? ¿O quién define ese radio de la esfera? La distancia del centro de la esfera al punto de interés. Y eso sí, es algo que yo utilizo para el campo eléctrico desde la ley de Coulomb, ¿no? ¿Quién era esa R? Era la distancia desde la carga puntual al punto de interés. Ese es R. En este caso, me sirvió en primera para definir a mi superficie gaussiana imaginaria, pero en primera instancia, ¿quién es? La distancia de la carga al punto. Y listo. Entonces, ahí ya no hay, digamos, evidencia alguna
de que utilizamos una superficie gaussiana como apoyo, ¿vale? Sé que aquí esto se queda hasta, ¿cómo se llama? Hasta magnitud. Y bueno, nada más faltaría definir el vector unitario, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Por lo tanto, no se les vaya a ir, ¿qué faltaría aquí? Pues vamos a ponerle nombre a las variables. Carga neta, o carga n, carga neta o total de la esfera cargada, si es necesario volver a asentar esa idea, y R, distancia de la esfera, no, del centro de la esfera, al punto de interés. En este caso se llama P. Y esa es la primera fórmula que nosotros vamos a utilizar. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en el examen? Bueno, pues en el examen lo vamos a tener muy sencillo. No vamos a hacer esto, ¿va? Lo que vamos a hacer es esto. Simplemente utilizar adecuadamente la fórmula que ustedes tienen marcado ahí en amarillo. Entonces, cuando ustedes vean que en el examen dice, tengo una esfera cargada y quiero calcular un campo eléctrico, pues utilizan esta fórmula, ¿va? Y ya queden ustedes calcular adecuadamente el vector unitario, ¿va? Esa creo que era una duda de un compañero, Profe, y ¿no? el vector unitario lo calcularíamos a partir de la R, ¿no? Sí, ya el vector unitario ya corresponde a los casos en particular que vamos a analizar, ya con numeritos y todo. ¿Va? Entonces, ya tenemos nuestra primera fórmula, ¿ok? ¿Alguien tiene dudas de cómo salió todo esto? En este ejercicio no queda muy claro cómo nos deshacemos de la notación de la integral cerrada, pero en el que sigue sí lo vamos a usar, ¿va? ¿Alguien tiene dudas antes de avanzar? Yo tengo una duda. Marco y Carlos. Sí, no es duda, nada más quería saber qué decía arriba de lo que estamos viendo, porque habías puesto un título, ¿no? Ya. Listo. Aplicación de la ley de Gauss para cálculo de campo eléctrico. ¿Y Gracias. tú, Carlos? El hecho de que estemos diciendo carga neta y no simplemente carga, ¿tiene que ver con que estamos usando densidad superficial de carga? Muy bien. Entonces vamos a sacar esa carga neta. Tienes razón, esa parte se me olvidó. Esa carga neta, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, carga neta, desarrollo aquí y lo pongo ya al final al lado de la fórmula. Carga neta es todo lo que contiene la esfera, ¿va? La única información que yo tengo sobre la carga de la esfera, pues es la densidad superficial, que es la sigma. Volviendo a hacer el análisis de unidades, la carga neta tiene que estar en coulombs, ¿va? Entonces, Carlos, ¿en qué unidades está la sigma? ¿Coulomb sobre qué? Coulomb sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por quién debemos multiplicar sigma para obtener solamente coulombs? ¿Por el área de la esfera? Área de la esfera. Déjame ponerlo aquí. Esfera cargada, para hacer hincapié, ¿no? En que estamos refiriéndonos a este cuerpo. Y ese cuerpo, pues, tiene área en metros cuadrados y listo, ¿no? Ya con eso queda. Ahora, ¿cómo calculas el área de esa esfera? Con la fórmula que ya tenemos de 4pi radio al cuadrado. Muy bien. ¿Pero qué nombre tiene ese radio en particular? R0. R0. Entonces, esto nos queda 4pi R0 al cuadrado. Y ya dejándolo, digamos, bonito, pues sería 4pi sigma por R0 al cuadrado. Así es como nosotros calculamos la carga neta de una esfera, ¿va? Y con eso ya completamos la fórmula que tenemos aquí. Carga neta es igual a sigma por radio de la esfera al cuadrado. Y todo esto en coulombs, ¿va? Listo, Carlos, buena observación, se me iba a pasar eso. ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿Me puedes aguantar tantito nomás para copiar las fórmulas? Sí. Gracias.
¿Están listos? Vamos a continuar. Del siguiente cuerpo que vamos a analizar, si tenemos... aquí falta algo bueno. Vamos a postergar un poquito que es el plano infinito cargado. Ok. Esta fórmula es válida siempre y cuando que... déjenme ponerle acá... Aquí mejor. Siempre y cuando nosotros tengamos que el radio o la distancia al punto de interés sea mayor que ¿quién? Sea mayor o igual a R0. ¿Va? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí, vamos a poner la esfera cargada? Y yo tengo el punto de interés, ¿dónde? Adentro de la esfera. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Bueno, pues aquí está el centro de la esfera, va a haber una distancia R, chiquita, acá, y yo voy a empezar a plantear mi superficie gaussiana imaginaria adentro de la esfera. ¿Va? ¿Qué problema genera esto? Pues bueno, que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico siempre se genera por fuera del cuerpo cargado. ¿Ok? Siempre sale del cuerpo, de la superficie del cuerpo, hacia afuera. Entonces, yo tendría mis vectores campo eléctrico, de campo eléctrico apuntando hacia allá. ¿Va? ¿Y qué pasa con mi diferencial de área en la esfera? Pues esta sale desde aquí, diferencial de área. ¿Vale? El problema es que nunca se tocarían, nunca coincidirían. Y pues, ¿por qué eso es un problema? Porque si nosotros nos vamos a esta parte de la definición del producto punto, ¿qué es lo que pasa? No existe la proyección. Entonces, si no existe la proyección, todo esto del flujo es cero y por lo tanto el campo eléctrico es cero. ¿Vale? Entonces hay que aclarar esto acá. Vamos a poner de nuevo la fórmula aquí. Campo eléctrico, la fórmula que ustedes ven ahí en pantalla. Vamos a ponerle aquí otra vez Newton sobre Coulomb. Si el radio o la distancia al punto de interés es mayor o igual que R0, porque en la superficie sí hay campo eléctrico, y el campo eléctrico es igual a 0 si R es menor que R0. ¿Va? Entonces ahí está la condición. Por lo tanto, adentro de un cuerpo hueco cargado, no hay campo eléctrico. ¿Va? Y como otros dos ejemplos más, vamos a ver qué otro cuerpo hueco vamos a analizar. ¿Ok? ¿Dudas en esta última parte? El asunto es porque el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área no coinciden. Entonces, si no coinciden, no hay proyección. Y si no hay proyección, pues no hay flujo. No hay flujo eléctrico. Y si no hay flujo, pues no hay campo. ¿Va? Yo creo que hasta aquí lo vamos a tener que dejar. ¿Dudas antes de terminar? No, profe. ¿Seguros? Creo que no, profe. Va. Déjame copiar rápido la fórmula, porfa. Ok, bueno. Vamos a preguntarle a alguien al azar. Raúl, Gustavo. Sí, profe. ¿Cómo estuvo lo de hoy? ¿Difícil, fácil? ¿Más o menos? Pues sí, más o menos. ¿Qué se te hizo raro? ¿O qué
que no habías visto antes? Pues no me había quedado, pues no había visto lo de las integrales cerradas realmente. Ujú. ¿Algún problema con la deducción de la fórmula de la esfera? ¿Algún problema en el proceso, en las definiciones o con No, las profe. ideas? ¿Seguro? Sí. Ok, bueno, pues ya saben, si surgen dudas después, me pueden escribir. O si no, pues ahorita se esperan en lo que nos despedimos. Y entonces no entró el nuevo, ¿verdad? Que se llama Luis también. No, no entró. Ahí es que le mandé la liga. Pero bueno, pues hasta aquí lo dejamos y nos vemos el siguiente martes. Y ahora sí vamos espero que sí, terminemos los 3 siguientes cuerpos. Veamos potencial eléctrico y listo. A darle los ejercicios tipo examen. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Súper, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Nos luego. vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe. Buen Oiga, día. profe, tengo una duda rapidísima. Marisol, Sí, Marisol. ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, lo que acaba de decir de lo del radio que tiene que ser mayor y así. O sea, ¿hay alguna fórmula para si el radio es menor o simplemente no se puede? No, simplemente no se puede. Simplemente es 0. ¿Por qué? Ok. Porque como no existe la proyección, que es el producto punto, al no existir esta parte, pues esto se va a 0, ¿no? Entonces, si el flujo eléctrico es igual a 0 y esto es igual a E por A, que es justo lo que tenemos por acá, pues el área no puede ser 0 porque ya estoy planteando ¿cómo se llama? Mi superficie gaussiana imaginaria. Por lo tanto, el que debe ser 0 es el campo eléctrico. ¿Ok? Ok. Ok, Más gracias, porque, profe. sí. Vale, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Prof, la ¿Qué grabación pasa, de la José Luis? clase Ajá. se nos comparte automáticamente. No sé. Eso sí, no sé. Es que sí me gustaría volver a revisar esta clase, la verdad. O sea, sí, para mí sí estuvo un poco violenta. Ok. No sé si se guarda en sus drives. A ver, déjame ver si... ¿Sabes? La única opción en la que se guarda es que si tú eres quien empezó a grabar. Déjeme ver si ¿Sí? no nos han compartido anteriores. Ujú. Creo que sí, justo. Se nos han compartido las anteriores. Bueno, pues ahí lo puede checar. Si no, pues ya sabes que va a estar en YouTube mañana después de las 2:30, Perfecto. que es ya cuando Muchísimas tengo gracias. la grabación de la otra clase. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias, prof. Ok, José Luis. Bueno, pues, ¿qué te digo? Tú tranquilo, tú aguanta y ya me das tus conclusiones cuando ya veamos nuestros primeros ejercicios tipo examen, ¿va? Sí. Al fin yo le vuelvo a echar un ojo a esto. Ok. Sale, Que profe. estés bien. Gracias, igualmente. Bye. Bye.